tardes, cordial saludos. Estaremos realizando un ejercicio del curso de Fundamentos de Matemática sobre geometría. Este es el programa de contabilidad pública, cursando el curso de Fundamentos de Matemática. Este trabajo es presentado a la tutora Juliet Caterine Rodríguez, presentado por mi persona Sara Esther Carmona Catalán, en la fecha de hoy, 30 de abril del 2020, desde la ciudad de Barranquilla. Vamos a realizar el ejercicio de geometría plana, el primer punto, y el problema dice: un mecánico de moto envió a fabricar la tapa del tanque de combustible de forma circular. El diámetro de la tapa es de 3,4 centímetros. Sin embargo, en un extremo se necesita un área cuadrada para ajustar la tapa y que éste no se caiga, como se ilustra en la siguiente imagen que vemos aquí, el cuadrito sombreado. Entonces, las preguntas son, de acuerdo al siguiente problema, ¿cuál es el área total del cuadrado que está sombreado? ¿Cuál es su perímetro? Y representa el diagrama utilizando GeoGebra. La primera pregunta nos dice cuál es el área total del cuadrado que está sombreado. Vamos a utilizar dos fórmulas para calcular ese área. Y lo primero que vamos a hacer es hallar el radio. Como lo dice aquí, y la fórmula para hallarlo es el diámetro que nos lo dan en el enunciado del problema sobre 2. Bueno, identificamos el diámetro que es 3,4 y el radio de la siguiente forma. La raya que vemos aquí, esto se identifica como el diámetro, que equivale a 3,4 centímetros. Y el radio, para su cálculo, vemos que es el diámetro entre 2, es decir, la mitad de 3,4 centímetros. Hacemos el proceso y nos da un resultado de 1,7 centímetros. Aquí vemos el radio, estamos identificando en la gráfica. Entonces, se dice que el radio se deduce que desde el punto central a cualquiera de los puntos de la circunferencia tendrá un valor de 1,7 centímetros. Ahora, el valor de la hipotenusa de los dos triángulos rectángulos que se forman tendrían el mismo valor del radio, 1,7 centímetros. Pero ¿cuáles triángulos? Son los que vemos aquí. Estos dos triángulos que se forman, al dividirlo, da la siguiente. Da conformado por un triángulo rectángulo, es decir, ese cuadrado lo dividimos y nos da un triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Ahora, si el ángulo es de 90 grados, sus partes vienen siendo de 45 grados. ¿Por qué? Se divide el ángulo en sus dos partes y tenemos el resultado. Como ven, la hipotenusa es de un valor de 1,7 centímetros. Entonces, vamos a calcular el valor de los lados. Utilizamos la fórmula de seno. Entonces, vamos a hallar el valor del cateto A, lo cual vamos a utilizar seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, la fórmula nos dice seno de 45 grados sobre A entre 1,7 centímetros. A igual a seno de 45 grados por 1,7 centímetros. Este 1,7 centímetros pasa a multiplicar, lo que nos da A igual a 1,2 centímetros. Es decir, deducimos que cada lado del cuadrado equivale a 1,2 centímetros. Entonces, para hallar el área del cuadrado nos dice que la fórmula del área es lado por lado. Entonces tenemos 1,2 centímetros por 1,2 centímetros nos da un valor de 1,4 centímetros que viene siendo el área total. ¿Cuál es su perímetro? El
perímetro, la fórmula nos dice que es el valor de la suma de todos los lados. Es decir, 1,2 centímetros más 1,2 centímetros más 1,2 centímetros más 1,2 centímetros. Lo podemos reducir a el número de sus lados, aquí viene siendo el cuadrado 1, 2, 3, 4, multiplicamos 4 por el valor del lado que es 1,2 y nos da el mismo resultado que es 4,8 centímetros que viene siendo el total del perímetro. Nos dice que tenemos que representar en GeoGebra en la gráfica. Entonces los pasos para representar esta gráfica son los siguientes. El paso 1 es abrir GeoGebra, calculadora gráfica. Vamos a encontrar unas herramientas en las cuales nos vamos a dirigir a circunferencia. Aquí encontramos circunferencia, centro y radio. Hundimos aquí, damos en los ejes que nos muestran acá en la parte del fondo, le damos en 0 y nos aparece este cuadro donde nos pide ingresar el valor del radio. El valor del radio, como lo vimos en el ejercicio, equivale a 1,7 centímetros. Le damos OK y se crea la circunferencia como lo vemos aquí. Entonces, nos dice que tenemos que identificar el radio. En las herramientas encontramos en la parte segmento, creamos un segmento y le damos desde el centro hasta la parte de la circunferencia. Y como nos muestra, el segmento F tiene un valor de 1,7 centímetros, es decir, el valor del radio. ¿Ven? El valor del radio vale 1,7 centímetros. Paso 3. Creamos un polígono. En las herramientas vamos a encontrar la parte donde dice polígono y vamos a empezar desde el punto B hacia arriba. Punto C, punto A, punto D y punto B. Esto nos va a crear un cuadrado como lo vemos aquí y cada lado va a equivaler a 1,2 centímetros. Perdón. Paso 4. Calcular el área. En las herramientas, como lo vemos aquí, en la parte de medición encontramos la herramienta área. Cuando nosotros presionamos en área nos sale un recuadro que nos dice que tenemos que seleccionar sobre el polígono. Vamos a seleccionar sobre esta parte del polígono, será aquí, acá, acá. Vamos a seleccionar y nos sale este cuadro con el valor del área total, que es 1,4. Entonces vemos que el cálculo que hicimos en Word, el área del cuadrado nos da 1,4 centímetros por total, igualmente como nos dio en GeoGebra. El perímetro, como vemos acá, no nos va a salir en las herramientas, por lo que tenemos que escribir acá perímetro. Ponemos perímetro, nos va a salir entre paréntesis polígono. Le vamos a dar ahí donde dice perímetro polígono. Entonces nos dice que tenemos que poner el nombre de cómo GeoGebra nos llamó el polígono. En este caso lo llamó C1, ponemos el C1, le damos Enter y nos da el resultado total del perímetro. Que miren que es el mismo resultado que nos dio en los cálculos manuales que hicimos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención y recuerden que quédense en casa.